Bendiciones abundantes, estamos en su programa Una vida con propósito, que la gracia y el amor de Dios sea derramada cada día en cada uno de sus corazones. En esta oportunidad quiero compartir una palabra que está en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 y dice la palabra del Señor. Así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vemos que aquí en la palabra del Señor el apóstol Pablo nos dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Está hablando de que nosotros, cada uno de nosotros como hijos del Señor, como creyentes, somos servidores del reino de los cielos, y nos está hablando que los hombres que están allá afuera tienen que vernos como servidores del Señor. Es decir, que nuestro testimonio tiene que hacerse evidente ante las demás personas, que otras personas puedan ver que Cristo está en nosotros, que con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser, podamos predicar a ese Cristo glorioso y maravilloso. Dice la palabra del Señor que nosotros somos portadores de la gloria del Señor y tenemos que transmitir ese mensaje a través de la forma de actuar de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 2:9 que el Señor nos ha constituido como embajadores, como reyes, como sacerdotes del Dios Altísimo. Somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, cuando habla del testimonio, el testimonio es muy importante en el creyente. A veces el creyente va y lleva el mensaje de la palabra del Señor y a veces no es escuchado por las personas porque su manera de ser es totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios, y las personas pues cierran sus oídos a escuchar lo que tal vez se está hablando, se está predicando acerca del Señor. El testimonio tiene que ser una presentación en cada uno de nosotros para que abra una apertura, para que el Espíritu de Dios pueda obrar y morar en las personas que están escuchando el mensaje que está siendo transmitido a partir de cada uno de nosotros. Es lamentable de repente decir que una persona de repente fue a X pueblo, a X comunidad, a buscar a una persona que sea creyente, que un convertido vaya a esos lugares y de repente no sepa la dirección y de repente llegue a una casa y dice, por ejemplo, mire, tú no sabes dónde vive, por ejemplo, Petra, y le digan, no sabemos, y que tú le digas, no, esa es una hermana, lo que pasa es que ella es creyente, y la persona a veces se aprende y dice, ella es hermana, ella es creyente. Entonces de verdad que causa impresión, porque a veces el testimonio, a veces como creyentes debe ser evidente y portadores de la gloria del Señor con nuestros actos. Por eso dijo el Señor, por sus frutos os conoceréis. Aquí la palabra del Señor, el apóstol nos dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está hablando que usted y yo somos administradores. Como creyentes administramos las cosas del reino de los cielos. Pero aquí está hablando de que tú y yo tenemos que ir más allá en ese servicio. Y nos está hablando de una administración de los misterios de Dios. Es decir, que usted y yo como creyentes espirituales tenemos que movernos en las cosas espirituales, en las cosas que el Espíritu de Dios está direccionando a cada uno de nosotros. A veces somos administradores de las cosas del Señor, pero tal vez a veces solamente lo hacemos de manera física o lo hacemos solamente porque alguien nos envió, un hombre, una persona nos envió algo, nos mandó, pero no vamos mucho más allá. Y es importante reconocer que como servidores tenemos que agradar al Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor en Colosenses, todo lo que nosotros hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor es que tú y yo recibiremos la recompensa de la herencia. Y todas las cosas que nosotros hagamos debemos de hacerla en amor, debemos hacerla en esa fuerza, en esa pasión, en ese deseo de querer hacerlos y querer agradar a Dios primeramente antes que a los hombres. En la Biblia traducción lenguaje actual dice, los que están encargados de hacer alguna tarea debe demostrar que se puede confiar en ellos. O sea, nosotros como servidores del Señor tenemos una tarea encomendada por nuestro Dios, pero nuestro Dios nosotros debemos de darnos a conocer al Señor, debemos de ser obedientes, que lo que tú y yo hagamos para el Señor le estemos agradando al Señor y le podamos demostrar a nuestro Dios Todopoderoso de que tiene servidores en los cuales están aquí atentamente a la voz, que inclinan sus oídos a las razones del Señor. Una persona que es administradora es una persona que es fiel, es una persona que es constante, es una persona que es leal, como dice el apóstol Pablo,
que cuando se refiere que somos como soldados, dice que agrada a aquel que lo envía, como soldados que se presentan delante del Señor, aprobados, aptos para toda buena obra. Y entonces aquí la palabra del Señor nos dice que somos administradores de esos misterios. Pero ¿qué es un misterio? Un misterio es algo que está oculto y que una vez que tú y yo lo conocemos, ya pasa a ser algo cotidiano, algo que es revelado en nuestras vidas, y ya formamos parte de eso que Dios ha constituido sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él ha constituido cosas hermosas, Él ha constituido cosas gloriosas para tu vida y para mi vida. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que ese servicio que nosotros hagamos para el Señor lo hagamos con excelencia, porque podemos servir en el Espíritu, pero también podemos servir en la carne. Una de las maneras de servir en el Espíritu es cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que si nosotros hagamos algo, no lo hagamos negligentemente, porque eso trae consecuencias, sino que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos para Él, para que Él sea glorificado en todas las cosas. Entonces nuestro servicio debe de ser de una manera espiritual, debe de ser de una manera sobrenatural, debe de ser de una manera en las cuales las demás personas puedan ver los frutos de nosotros, para las demás personas puedan ver el testimonio de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Yo sé que la Biblia nos habla de diferentes ministerios, nos habla de diferentes dones, de diferentes formas de servir, pero que en cada uno de esos servicios, ya sea por ejemplo colocando el vaso de agua en una iglesia, arreglando la silla, ya sea cualquier otro servicio que nosotros hagamos para el Señor, todo sea de una manera espiritual, todo sea de una manera sobrenatural. El ujier, cuando recibe a las personas en la iglesia, que de verdad pueda tener esa revelación a través del Espíritu de que lo que está haciendo es algo espiritual, es algo que va más allá de los ojos físicos, más allá de un servicio que pueda hacer en lo terrenal, porque el deseo y el anhelo de Dios es usarnos a todos, y que todos podamos ser en nosotros ser manifestados todos esos dones que nos habla la palabra del Señor, esos 9 dones del Espíritu, los dones de fe, los dones de revelación, los dones de declaración que nos habla la palabra de Dios, agradando siempre a Dios en todas las cosas. Y en ese servicio tú y yo tenemos que oír al Señor. Tenemos que oír y tener esa dirección de cómo estamos haciendo el servicio, que todo lo que hagamos sea direccionado por el Espíritu de Dios. Y recuerdo una vez que leí acerca de un hombre que este hombre le servía en una empresa y se vivió 30 años en esa empresa y después fue jubilado. Y después cuando ese hombre fue jubilado, dice, ahora sí voy a subir hasta el piso del edificio donde estaba el jefe, que era el último, y dice, ahora sí voy a subir allá, a ir a despedirme del jefe y conocerlo bien. Y entonces cuando fue allá el jefe empezó a decirle todas las cosas que a él le gustaban, la manera como hacerlas, y él en esos 30 años que trabajó en esa empresa pensó que todo el servicio que había hecho lo había hecho en excelencia, lo había hecho bien, pero cuando se llegó ante el jefe, él dijo, yo pude haberlo hecho mejor, yo pude haberme llegado al jefe, yo pude haberme llegado a él y hubieras hecho las cosas perfectas como a él le agrada. Y en el Señor es así, en el Señor, en nuestro servicio, que todo sea guiado por Él, porque a veces hacemos cosas en el servicio donde tal vez basamos en nuestro razonamiento, a veces decimos, yo quiero hacer las cosas de esta manera porque me parece mejor de esta manera, pero a veces no le pedimos dirección al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Y la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor, para que en todo Dios sea glorificado. Entonces la palabra de Dios nos dice que inclinemos nuestro oído a las razones. Dice en Proverbio, hijo mío, inclina tu oído a mis razones. O sea, hay razones en las cuales, hay cosas en las cuales Dios quiere mostrarnos, quiere revelarnos, pero nosotros como servidores, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a oír la voz de Dios en todas las cosas que nosotros hagamos, hasta los más pequeños detalles, porque Dios en todos ellos se exalta, Dios en todos ellos se glorifica. Entonces todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, como nos enseña la palabra de Dios, sea todo en amor y en servicio y en excelencia para nuestro Dios todopoderoso. Ahí en el 1 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que nosotros tenemos que vestirnos como espirituales.
nos habla de que tú y yo somos colaboradores. En el capítulo 4 nos habla de administradores y en el capítulo 3 nos habla de colaboradores de las cosas del Señor. Pero dice el apóstol Pablo, dice que él quisiera hablarnos a nosotros en lo espiritual y mostrarnos muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que aún a veces el creyente es inexperto, aún a veces todavía está tomando leche espiritual, aún todavía no puede digerir las cosas que el Señor tiene para sus vidas, para los designios que Dios tiene para cada uno de ellos. Pero sabemos que en el servicio el Señor, Dios nos va promocionando. Por ejemplo, vemos el servicio que tuvo en Hechos capítulo 6, que tuvieron los diáconos cuando ellos fueron elegidos de parte de los apóstoles. Ellos servían a las viudas. Ellos empezaron con un servicio de estar allí atendiendo las mesas, de que la palabra que estaban compartiendo los apóstoles pudiese llegar sin ninguna distracción a cada una de las personas que estaban allí. Ellos la estaban atendiendo, pero el Señor ve el servicio y el Señor vio que todo lo que estaban haciendo ellos era en el Espíritu para Dios, y entonces Dios lo fue promocionando. Una de las maneras que Dios nos promociona es cuando tú y yo hacemos las cosas en excelencia para Él, y cuando dice la palabra de Dios, lo dice en el versículo 4 el capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 10, dice que se requiere de cada uno de sus administradores que sea hallado fiel. Es decir, que lo que el Señor nos diga a nosotros lo hagamos de la manera como Él quiere. Por ejemplo, yo a veces en los muchachos allá en la iglesia, en alabanza, a veces yo les digo, bueno, vamos a cantar este domingo al Señor, pero que la canción no sea de que porque a mí me gusta esta canción o porque esta canción yo la canto mejor o porque la toco mejor, no, sino que sea que el mismo Señor coloque en nuestros corazones lo que Él quiere que le cantemos. Y así en todas las áreas, la palabra, cuando se va a predicar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo predique? Señor, ¿qué es lo que quieres que tú hables? O cuando vamos a llevar un mensaje a alguna familia, a alguna persona, no ir por ir y compartir algún versículo, que si yo hablo la Biblia y cualquier versículo que está allá, no, sino que podamos ir más allá, que el Espíritu podamos orar y podamos decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo lleve a esa familia? Y que las razones de Dios vengan a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque Dios sabe en lo espiritual qué palabra necesita esa familia, qué palabra necesita esa persona para él poder entrar, morar allí, y que lo que Dios está determinado sobre esa persona se pueda cumplir. Entonces en la palabra de Dios nos dice, hijo mío, inclina tu oído a mis razones. Y entonces tú y yo somos colaboradores por medio del Señor. Entonces Dios quiere hacer algo en las demás personas, y Dios quiere hacer algo en la iglesia, Dios quiere hacer algo más en nuestras vidas, pero tú y yo necesitamos saber inclinar nuestro oído a las razones de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, pero también busca servidores que estén en ese espíritu y en esa verdad, y que ese servicio sea demostrado con el poder del Espíritu de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención y lo hemos escuchado, y está en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, cuando todos sabemos la historia que nos narra la Biblia allí acerca de Saúl. Dice que Saúl estaba allí, dice que él estaba enfrentando a los amalecitas, pero llega un momento en el cual el Señor le da una palabra y le dice, mira, tú vas a ir contra los amalecitas, pero vas a derribar todo, no vas a quedar nada, no vas a guardar nada, ni los animales, nada. Y Saúl fue y venció a los amalecitas, pero él extrajo juntamente con el pueblo, extrajo de los animales y extrajo y se los ofreció al Señor, pensando que estaba haciendo las cosas bien, pero se le olvidó estar atento a lo que Dios le había hablado. Y entonces el Señor dice, más adelante, le dice a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel, porque no ha oído mis palabras. Entonces fue fuerte para Saúl porque fue quitado de ese liderazgo, fue quitado de eso por querer hacer las cosas a su propia manera y a su propia estructura, mas no obedeció ni más no quiso escuchar la palabra de Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo tenemos que consultarle al Señor. De verdad Dios quiere que hagamos esto, de verdad. Porque a veces hacemos las cosas, a veces tomamos decisiones y de último nos acordamos de Dios. Cuando nos va mal nos acordamos de que Dios de verdad teníamos que consultarle, pero todos nosotros tenemos que consultarle al Señor. El Señor nos dice, preguntadme acerca de las cosas por venir, preguntarme acerca de todas las cosas, porque el Señor está presto para que tú y yo podamos
podamos escuchar lo que Dios quiere para con nuestra vida. Entonces, en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Él está diciendo: yo sé que hay sacrificios, yo sé que hay ofrendas, yo sé que hay cosas que tú y yo podemos hacer para el Señor en nuestro servicio, y en muchas otras cosas podemos hacer para Dios, y tal vez la ofrenda puede ser muy grande, o tal vez el servicio puede ser muy grande y todo, pero algo que dice la palabra del Señor, y Dios se agrada de los sacrificios y las ofrendas que podamos ofrecerle al Señor con nuestra vida. Pero el Señor está diciendo allí: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces el deseo de Dios es que tú y yo estemos preparados. El deseo del Señor es que tú y yo podamos oír lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces la Biblia nos habla de que tú y yo tenemos que oír, que ser sensibles, de que necesitamos desarrollar esa sensibilidad al Espíritu, para que en todo lo que tú y yo hagamos, que sea el Señor glorificándose en eso, y que sea toda decisión de lo que nosotros hagamos sea porque la voluntad de Dios está en nuestras vidas, y que la voluntad de Dios se impone sobre nuestra propia voluntad. Dios les bendiga, bendiciones abundantes.